Usted, que ha intentado todos los consejos de finanzas, pero siente que el dinero se le escapa de las manos como arena seca en el desierto, preste máxima atención a esta verdad. Mi abuelo, un tzadik y estudioso del Zohar, me enseñó que el secreto mejor guardado para atraer la verdadera prosperidad no está en las inversiones, sino en la frecuencia que usted irradia desde su propio hogar. Existe un color específico que, si está en sus paredes, actúa como un potente anulador de toda posibilidad de shefá, de fortuna. Quédese conmigo ahora mismo y descubra cuál es este color para evitar un error que le roba la paz, la vitalidad y sus más grandes oportunidades. Permítame contarle una historia que bien podría ser la suya. Es la historia de un joven que, a pesar de tener una mente brillante y un corazón lleno de emuná, fe, vivía bajo el peso de una escasez abrumadora. Yo era ese hombre, yo era ese joven, y el secreto que le voy a revelar ahora no está escrito en un pergamino en la cueva de Macpela, sino, de forma más íntima y dolorosa, en el lugar donde usted cena cada noche. Está en la tonalidad que eligió para el corazón de su casa, para su cli, el recipiente sagrado que contiene y manifiesta su alma en el mundo material. ¿Se ha detenido a pensar en la vibración exacta de la pintura que cubre sus paredes? Si ese color pudiera hablar, ¿qué le estaría diciendo al universo sobre usted? Recuerdo mi primer apartamento. No era una mansión, en absoluto. Era un pequeño espacio, modesto, en un barrio tranquilo de Buenos Aires, pero era mío, y por eso era mi templo, el fruto de 10 años de esfuerzo y estudio. Sin embargo, mis queridos, ese hogar era también el espejo de mi mayor carencia. Y esta escasez no era solo material, no era solo la cuenta bancaria vacía, sino una energía pesada, una niebla fría que se posaba sobre el sofá, un silencio denso que ahogaba cualquier atisbo de risa, una sensación persistente de que la alegría siempre era un huésped fugaz y la carga una inquilina eterna. ¿Y qué hacía que esta escasez fuera tan palpable, tan visible? El color. La pintura de las paredes del salón era de un matiz que, cuando cierro los ojos hoy, todavía me causa una opresión en el pecho, un sabor a derrota que necesité exorcizar. Yo lo llamo, desde la profunda cicatriz de mi experiencia, el gris de la renuncia. En aquel tiempo, en mi juventud llena de presunción y temor, lo había elegido porque me parecía un tono serio, maduro, discreto. ¡Ah! ¡Qué mentira tan grande nos contamos para justificar nuestro miedo subconsciente a brillar! Yo buscaba pasar inadvertido. Quería evitar el temido ayin haraj, el mal de ojo, que nuestra tradición nos enseña a respetar. Pero al intentar evitar la envidia de los otros, invité a la peor de las envidias a vivir conmigo, la envidia de mi propia versión futura, abundante, que por temor me negaba a ser. El gris era el color de mi autosabotaje, materializado en mi sala de estar. El cinismo del gris. El gris que elegí, descubrí demasiado tarde, no era neutral, era un vacío. Era la frecuencia muerta que se sitúa entre el negro del luto y el blanco de la pura luz, un estado de parálisis perpetua, una tonalidad que absorbía la poca luz del sol de la mañana que intentaba colarse por la ventana, pareciendo succionar la propia alegría de vivir. El aire de ese apartamento olía a polvo, a metas olvidadas, a oportunidades que simplemente nunca me había permitido considerar por miedo a perderlas. Pasaba mis días inmerso en los textos de la halajá, buscando descifrar cómo la luz infinita de Ein Sof se manifiesta en este mundo fragmentado, Malkut. Leía sobre la Shefá, la abundancia divina que fluye sin cesar, pero mi corazón se encogía bajo el peso de deudas que crecían como la maleza en un terreno baldío.
Sentía que trabajaba con esfuerzo y honestidad, pero la prosperidad era una sombra que siempre se me escapaba. Un tren que partía de la estación de la luz justo antes de que yo llegara al andén. ¿Y qué hacía yo? Miraba las paredes grises y le confirmaba al universo mi creencia limitante heredada. Mira, así es como debe ser. El hombre piadoso vive en la sencillez. La humildad se viste de descolorido. Estaba repitiendo el patrón de mis padres y abuelos que habían aprendido a base de golpes de la vida que ser invisible era ser seguro. El gris era mi armadura contra el peligro de ser exitoso. Pero, ¿dónde está escrito eso en nuestra sagrada Torá? ¿Dónde está el mandamiento de vivir en la falta y la restricción si Hashem, nuestro Dios, es la fuente de toda la plenitud? Yo estaba preso en la ilusión. La escasez en la sabiduría de la Kabbalah es la ausencia de bitachón, confianza absoluta en Dios. Es el vacío que se forma cuando usted no se siente digno de recibir la luz. La visita del sabio y la revelación del color fue entonces que entró en escena la presencia. Mi abuelo, el rabino Samuel, que su memoria sea Baruch Hashem, una bendición, solía visitarme. ¡Qué hombre! Pequeño de estatura, pero con una presencia que llenaba el espacio. Era un Gebir, un hombre de poder espiritual, disfrazado de un humilde sastre inmigrante. Sus ojos, de un marrón profundo, parecían ver la neshama, el alma, de las cosas, la verdad oculta bajo el velo. Nunca criticaba mi situación financiera abiertamente, pues un verdadero maestro sabe que el dolor ya está haciendo ese trabajo. Solo observaba con la quietud de un roble. Una tarde de invierno era la víspera del Shabbat. La luz del sol se estaba ocultando tras los edificios de la ciudad, y la escasa claridad que quedaba hacía que el gris de mi sala pareciera casi negro. Yo estaba encendiendo las velas, preparando la mesa con el pan jalá y el vino, intentando invocar la paz que el Shabbat promete. Él miró la pared, luego a mí, y después al zóhar abierto sobre la mesa, y dijo con aquella voz grave que parecía llevar el eco de siglos, la sabiduría acumulada de 5000 años de historia. «Nieto mío», comenzó, y solo esa palabra me transportó al shtetl donde nacieron mis ancestros. La pobreza que temes, el bloqueo que no puedes vencer, la falta de shefá, no habita en tu bolsillo, habita en tus pensamientos, en tu falta de bitachón. Pero usa esta tonalidad como su vestidura predilecta, es el color de la renuncia. Me detuve, el fósforo en la mano. Mi corazón dio un vuelco. Aquella frase no era una crítica, era una revelación cósmica. Tú, continuó señalando las paredes grises con su mano arrugada, le diste un hogar, invitaste al estancamiento a vivir contigo, disfrazado de modestia y de buen gusto. Lee sobre el oro, el púrpura y el carmesí del Mishkan, el tabernáculo de Moisés, pero tú vives en el matiz del miedo. El gris es la mentira que te cuentas a ti mismo para no tener que ser grande. El incidente incitante. Aquello, mis hermanos, me impactó con la fuerza de un relámpago. El incidente incitante no fue una bancarrota. Fue la súbita percepción dada por mi abuelo de que yo había invitado al villano conceptual a sentarse en mi mesa y a tomar mi té oculto bajo el disfraz de una virtud mentirosa. Yo había elegido un código de color que le señalaba al universo. Por favor, no me veas, no me des demasiado, no me desafíes, soy pequeño y no quiero la carga de la grandeza. Mi vida estaba estancada. La respuesta, él me sugirió con máxima simplicidad, estaba en la frecuencia que había elegido para mi cli principal. Mi hogar. Mi otro abuelo, Moshe, padre de Samuel, me había dicho una vez, el mundo es el espejo del alma. Si yo había elegido el gris para mi mundo, ¿qué decía eso sobre el color de mi alma? Estaba habitando una mentira.
Esta verdad colosal me obligó a dejar de buscar soluciones externas y a mirar la batalla interna. El color no era pintura, era un símbolo del villano. Era la materialización del miedo subconsciente a manifestar la abundancia. Mire su vida ahora. Si siente que su casa es un peso y no un refugio, que vibra en la frecuencia de la falta, que no lo impulsa, sino que lo arrastra hacia abajo. Si siente que, por más que se esfuerza, hay una fuerza invisible que le jala la alfombra de la prosperidad, permanezca conmigo. Es el primer paso para reconocer al villano. Para reconocer que la humildad que creyó vestir era, en realidad, la capa de su autosabotaje, y que el gris de la renuncia es su uniforme. La revelación de mi abuelo Samuel fue un ultimátum. Era hora de dejar de solo leer el Zohar y empezar a vivir el Zohar. Era hora de confrontar el gris. La tontería de los rituales vacíos. Pero, ¿cómo? Aquí es donde entra la sabiduría ancestral. Yo, sin embargo, en mi necedad, cometí el error más común. Intenté maquillar el problema, pensando que un poco de incienso o unos granos de sal marina resolverían un bloqueo que estaba en el nivel del alma. Lo que hice a continuación, mis hijos, es la acción ascendente de la tontería. Intenté ignorar la raíz del problema y traté solo los síntomas. Moví los muebles del lugar, siguiendo teorías modernas sobre el flujo de la energía que apenas entendía. Intenté limpiezas energéticas, quemando inciensos carísimos que prometían alejar el mal de ojo, pero que solo hacían que el gris de la pared pareciera aún más sucio bajo el humo. Usé sal en todos los rincones, siguiendo rituales que, aunque tienen su origen en la tradición, yo aplicaba de forma vacía, sin la kavaná, la intención sagrada, sin la bitachón absoluta en el poder de la luz. Preste atención a esto. Los rituales vacíos solo reafirman su escasez. ¿Por qué? Porque si usted necesita 10 rituales para sentirse seguro, le está señalando al universo que su fuerza interior no es suficiente. Está tercerizando su fe. Y la fe, bitachón, mis amados, es la única moneda que Dios reconoce. Yo estaba intentando sobornar al Creador con sal e incienso, mientras el verdadero problema, mi miedo a brillar, manifestado en ese gris, permanecía intacto. El color era la representación física de mi creencia limitante más profunda, que la visibilidad, el éxito, atrae la destrucción, el ayin jara. El villano conceptual no era la pintura en sí, sino la idea que representaba, el miedo subconsciente a manifestar la abundancia. El gris que elegí, descubrí en mis estudios, era una vibración muerta, la exacta mitad entre la manifestación, Malkut, y el vacío, Ayin. Era una invitación silenciosa. No esperes mucho de mí, decía mi pared. Mis intentos fallidos de maquillaje fueron la acción ascendente que me llevó, irónicamente, a un mayor hundimiento. Los negocios continuaban encogiéndose. La shefá, el flujo de abundancia, estaba más bloqueada que nunca. Usted, que me escucha ahora, si está tratando de arreglar su vida financiera sin cambiar lo que está en lo profundo de su corazón, usted está viviendo en mi gris de la renuncia. Está usando un mantel nuevo para cubrir una mesa vieja. No funciona, mi hijo. El universo es sutil, pero no es ciego. Él lee su intención, su frecuencia. El código revelado en la Torá. El punto crucial de mi crisis, el primer punto de giro real que me sacó de la inercia de los rituales vacíos, llegó en un Shabbat. Estaba estudiando el Sefer Shemot, el libro del Éxodo, con la porción Terumá, que trata sobre las ofrendas y las instrucciones para la construcción del Mishkan, el tabernáculo, el santuario que Dios ordenó construir en el desierto. Allí estaba el código. El secreto ancestral me fue revelado no por un gurú moderno, sino por la propia Torá, nuestro árbol de la vida.
¿Qué ordena Dios que se use en la construcción de su templo en la tierra? Él ordena, y tomen para mí una ofrenda de todo hombre cuyo corazón le impulse, oro, plata y bronce, y telas de azul, púrpura y carmesí. Éxodo 25:2-4. Cerré el libro y miré mi sala gris. La dicotomía me golpeó con la fuerza de un trueno. El Mishkan, oro, realeza, divino, azul, cielo, conexión, púrpura, nobleza, poder, carmesí, vida, pasión. Colores de abundancia absoluta. Mi sala gris, el tono de la ausencia de vida, de la neutralidad, de la renuncia forzada. ¿Entiende la revelación? Yo estaba buscando la frecuencia que manifestara Malkut, el reino, en su plenitud. El color que dice, soy un recipiente digno de la luz que viene de Keter, corona. Y el gris era el opuesto. Yo estaba construyendo un tabernáculo de la pobreza, no un templo de la presencia divina. El primer punto de giro fue la decisión allí mismo de que el gris tenía que morir. Pero no solo la pintura, el gris de mi mente, el miedo a ser próspero, la creencia de que ser rico es ser malo. Yo necesitaba un cambio radical de frecuencia. Me levanté de mi asiento con la luz de las velas del Shabbat parpadeando y miré el gris. En ese instante supe, si el santo, bendito sea, ordena que su morada sea construida con colores vibrantes y metales preciosos, ¿quién soy yo para insistir en la penumbra y la falsa modestia? La pobreza no es espiritual, es una deficiencia de fe en la capacidad de Dios de proveernos plenamente. La decisión era irreversible. No solo pintaría, haría un acto de liberación interna, usaría el color para reescribir el código de creencias de mi casa. Mi clí sería preparado para recibir Shefá sin restricción, con la audacia de la realeza que Dios nos asignó. Pero, ¿qué color? ¿Cuál era la frecuencia que representaba el puente perfecto entre el cielo y la tierra, entre la misericordia y la fuerza, entre lo que soy y lo que debo ser? Si este viaje por la Kabbalah del dinero le está abriendo la mente, si siente que debe derribar su propio gris de la renuncia, quédese conmigo. En el próximo bloque, detallaré el intento fallido que me hizo casi desistir y la revelación secreta sobre el tono que representa el código de la riqueza. Si ha sentido la fuerza de esta revelación ancestral, comente aquí abajo con la palabra gris. Hijo mío, llegamos a un punto de inflexión. La revelación de que la morada de Dios, Mishkan, está hecha de oro, púrpura y azul celeste, y no del mediocre gris de la renuncia que yo había elegido, tocó la herida más profunda de mi alma, la herida de la indignidad. Pero escuche bien, la percepción es solo el inicio del camino. El Yetzer Hará, la mala inclinación, nuestro egoísmo, no se rinde ante una simple idea. Lucha con ferocidad y utiliza su propia historia en su contra. La revelación del código de colores me lanzó a una confrontación interior brutal. Mi mente racional, la que leía los libros sagrados, me decía, la escasez es una mentira, cambia el color, cambia la frecuencia. Pero mi mente subconsciente, programada con los miedos heredados de generaciones que vieron la persecución, gritaba, no te atrevas, no te exhibas, la visibilidad es peligrosa, sé mediano y serás seguro. El gris no era solo pintura, era una fortaleza de creencias limitantes materializada. La acción ascendente de desesperación, gris claro. En mi necedad, intenté derribar esa fortaleza sin destruirla por completo, la mayor tontería que un hombre puede cometer. En lugar de ser radical en la verdad, intenté maquillar el gris. Fui a la ferretería de mi barrio y compré una lata de pintura, pero no el color vibrante de Shefá que había leído en la Torá. Compré un tono que bauticé como el gris claro de la casi valentía.
Era un gris que quería ser beige, pero le faltaba la fuerza. Era el matiz del hombre que desea prosperar, pero teme que lo llamen arrogante. Pinté solo una pequeña sección de la pared, un área discreta casi oculta detrás de la estantería, como una prueba. ¿Qué sucedió? La mancha clara, tímida, parecía un error, un parche. Y el gris de la renuncia, el antiguo, parecía aún más profundo, más sólido a su lado. Se rió de mí. Yo estaba intentando negociar con la escasez, y la escasez no negocia, exige rendición total. Entendí que el villano conceptual era la propia idea de restricción. En la Kabbalah, la restricción, tzimtzum, es un acto de poder divino, pero la restricción que yo vivía era una restricción forzada, una restricción de la pobreza, la autonegación de mi propio potencial. El gris era mi tzimtzum defectuoso. Piense conmigo, si Dios creó un universo de infinitas maravillas, oro, esmeraldas y rubíes, y el hombre elige vivir en el tono que representa la ausencia de espectro, ¿qué le está diciendo al Creador? Le está diciendo, no confío en tu creación, solo acepto el mínimo. Esa fue mi acción ascendente de desesperación. Intenté cambiar sin cambiarme a mí mismo, y como resultado, el villano elevó la apuesta. El midpoint de la crisis, a la venta. Los negocios, que ya iban mal, comenzaron a encogerse de forma aterradora. Un cliente importante, mi sustento mensual, llamó para finalizar el contrato con una excusa fría. La sequía financiera era palpable. Me recuerdo sentado en la sala, mirando ese pequeño rectángulo del gris claro de la casi valentía, sintiendo el pánico subir por mi garganta. Estaba en la cima del acto segundo, y el conflicto me estaba aplastando. Me sentía como el rey David en el campo de batalla, pero mi Goliat no era un gigante de carne y hueso. Era el miedo, el dolor de origen que yo cargaba. Oía las frases tóxicas de mi infancia. El dinero no cae del cielo, hijito. Es mejor ser pobre y honesto que rico y deshonesto. El éxito atrae el mal de ojo. Estas eran las flechas envenenadas lanzadas por el gris. El gris era el eco de todas las voces que me enseñaron a temer la abundancia. El midpoint de mi crisis llegó en la noche más oscura. Recibí una notificación del banco. Estaba al borde del colapso financiero. La última y más dolorosa decisión se formó en mi mente. Tendría que vender el apartamento. Vender, entregar, aceptar el fracaso. Aquel apartamento era más que cemento. Era mi clí, mi vaso de recepción. Venderlo significaba que el gris de la renuncia había vencido, que la creencia en la escasez era más fuerte que la promesa de la Torá. Estaba listo para llamar a la inmobiliaria y decir, se acabó, no soy digno de la Shefá. La revelación secreta, Tiferet y Geburá. Fue en ese instante de rendición total, en esa neblina de desesperación, que la revelación secreta que solo esperaba tener en mi vejez se manifestó. El midpoint es el punto de giro más poderoso, porque solo ocurre cuando usted está dispuesto a rendirse. Es el momento en que Dios le dice, te traje al fondo del pozo para que mires hacia arriba. Estaba recogiendo, sin ganas, la pila de libros que mi abuelo Moshe, el padre de Samuel, me había dejado. Un hombre de pocas palabras, pero cada una era un diamante. Encontré una hoja suelta, reseca por el tiempo, en medio de un comentario antiguo del Talmud. En ella, la caligrafía firme y temblorosa de Moshe. Él había escrito, nieto, el color con que pintas la casa no es para los ojos de los hombres, es para el ojo de dos. Tiferet y Geburá deben unirse. Tiferet, esplendor, belleza, la sefirá que representa la armonía, el brillo en el centro del árbol de la vida. Geburá, fuerza, restricción disciplinada. La Kabbalah enseña que la prosperidad es el equilibrio entre la Gesed, misericordia, dar ilimitado, y la Geburá, fuerza, capacidad de establecer límites. La abundancia no es caos, es la luz contenida. El midpoint fue esto.
El color no era un problema estético. El color que yo elegiría debía ser la manifestación de la unión entre el brillo, Tiferet, y la fuerza, Geburah. El gris era la ausencia de esa unión. Era debilidad y timidez, no fuerza. Fue entonces que recordé la frase crucial de mi abuelo Moshe, la que solo revelaba a los primogénitos a punto de romper el ciclo de la pobreza. Cuando no puedas cambiar el mundo exterior, cambia el campo de batalla interior. Usa el mundo físico para comandar lo que es invisible. El color, mi hijo, era el comando. Era el código que necesitaba inyectar en mi cli para cambiar el campo de batalla. No podía seguir viviendo bajo el velo de la mentira de que la pobreza es más espiritual. La decisión fue tomada. Iba a comprar la tonalidad que representara esta unión de brillo y fuerza. Haría un acto de realeza espiritual, no de maquillaje. La casa no sería vendida, sería santificada. Estaba listo para el segundo punto de giro, pero este exigiría el sacrificio de algo preciado para financiar el acto de valentía. No se puede alcanzar la abundancia sin un acto de sacrificio. Es la ley de la siembra. Si algo está despertando dentro de usted, si ha sentido la fuerza de esta revelación ancestral, comente aquí abajo la palabra Tiferet. Quiero saber quién está listo para ir más allá del gris de la renuncia y entrar en el campo de batalla de su propia alma. El próximo bloque será el clímax de mi lucha y la revelación final sobre el color que rompe la maldición de la escasez. No se lo pierda. Hijo mío, llegamos al momento más tenso de nuestra jornada. El midpoint nos dejó al borde del precipicio. La rendición total al gris de la renuncia, el villano, o la valentía absoluta de reescribir la historia de mi cli, mi hogar. La crisis era material, pero la solución era puramente espiritual. Recordemos la frase de mi abuelo Moshe: Tiferet y Geburah deben unirse, el brillo de la abundancia. Tiferet tiene que ser sostenido por la fuerza de la disciplina, Geburah. Yo no podía seguir siendo el hombre que mendigaba la prosperidad. Tenía que ser el rey que la comandaba. El acto de siembra, sacrificio y propósito. La acción ascendente final, que culminó en el segundo punto de giro, fue un acto de sacrificio. Yo necesitaba la mejor pintura. No podía ser la tinta barata de promoción, porque la prosperidad tiene el precio de la excelencia y de la intención pura. Cábana. La pintura no era solo color. Sería mi mantra visible. Pero el banco me asfixiaba, el dinero se esfumaba. Yo poseía un bien preciado, el último vínculo físico con mi padre, que Dios lo tenga en gloria. Un antiguo anillo de sello de oro, con un grabado en hebreo antiguo que solo él y yo conocíamos. Vender ese anillo era como vender una parte de mi memoria. Pero mi abuelo Samuel me había enseñado una ley. Lo que amas debes estar dispuesto a sembrar. El universo solo reconoce la fe que exige sacrificio. No podía pedir prosperidad sin probar que era más importante que mi seguridad emocional. Vendí el anillo. El dinero apenas alcanzó para comprar la mejor pintura. Y no fue cualquier color el que elegí. La clave secreta, el verde esmeralda. Me sumergí en el Zohar y en las 10 sefirot buscando el color que unía Tiferet, armonía, belleza, y Geburah, fuerza, restricción. La respuesta provino de la Sefirá Yesod, fundamento. Yesod es el puente de conexión, el canal que descarga la Shefá en Malkut, el reino. El color asociado al canal de Yesod es el verde esmeralda. Aquí está el secreto profundo. El verde, en la Kabbalah, simboliza Chaim, vida, crecimiento, fertilidad y conexión eterna. Es la tonalidad que representa la naturaleza en su ciclo perpetuo de renovación y manifestación. El verde esmeralda, profundo y vibrante, casi oscuro en la sombra, pero que explota en luz en la claridad, era la personificación de la unión que mi abuelo Moshe me había mandado a buscar.
El verde, crecimiento Geset, la misericordia y el dar ilimitado de la naturaleza. Esmeralda, profundidad Gebura, la fuerza de la piedra, la disciplina, la profundidad que contiene la luz. El verde esmeralda era el código. Abundancia disciplinada, crecimiento sostenible. El clímax, la batalla de los colores. La decisión final fue el segundo punto de giro. Llamé al pintor, un hombre práctico que solo concebía el mundo en tonos de gris, beige y blanco. Y quiero el verde esmeralda para toda la sala. Él se rió, literalmente. Señor David, es un color demasiado fuerte para una sala. Se aburrirá pronto. El gris es el estándar, es lo seguro, es lo que no atrae la atención. Y fue esa frase suya lo que me dio la certeza absoluta de la victoria. El gris era lo que no atraía la atención. Y yo estaba allí, usando el sacrificio de mi padre para comprar un color que le gritaba al universo: soy vida, soy crecimiento, soy digno de la atención divina. Le dije al pintor con una autoridad que nunca supe que poseía: puede pintar y no se preocupe por lo que piensen los hombres, porque este color es para el ojo de dos. La pintura comenzó a la mañana siguiente. Fue un enfrentamiento épico entre el gris viejo y el verde nuevo. El pintor dio la primera mano, y el gris de la renuncia, terco, intentaba reaparecer. Era como si la escasez se rehusara a ser cubierta. Tuve que dar 3 manos de pintura, lo que exigió aún más esfuerzo. Preste atención al simbolismo. El Yetzer Hará nunca se rinde al primer intento. Usted tiene que ser más fuerte, más insistente, más determinado que su creencia limitante. Mi gris me hizo luchar 3 veces más, pero con cada pincelada del verde esmeralda sentía el peso ancestral siendo retirado de mis hombros. Era el exorcismo de mi propia timidez. La resolución, el milagro del flujo. Al final del día, la sala estaba completa. Era una transformación energética. El verde esmeralda absorbía el último vestigio de la luz del sol poniente, pero no la engullía. La reflejaba con una profundidad serena. La sala parecía más viva, parecía un cli listo para recibir la shefá. La revelación del código de la riqueza es esta. El color que traba su riqueza no es el que atrae el mal de ojo ajeno, pues quien tiene vitachón no teme a la yin hara, sino el que refleja su propia incredulidad en lo divino. Es el color de la resignación. Y el verde esmeralda era el código que le decía al universo, a mi subconsciente y a mi creador: estoy listo para el crecimiento. Soy un vaso digno de la vida abundante de Tiferet y Geburá. La liberación fue inmediata, pero no en forma material en el primer instante. La primera sensación fue energética. Fue como si mi cuerpo, que había pasado años encorvado bajo el peso de la deuda, finalmente pudiera enderezarse. Sentí la casa respirar. La respiración ya no era el suspiro de la resignación, sino la inspiración de la vida nueva. El llamado de la providencia. La resolución comienza siempre en el plano invisible. Esa misma tarde, con el olor de la pintura nueva, me senté en el sofá. Mi teléfono sonó. Era un antiguo cliente, un hombre que había desaparecido hacía casi un año, justo desde el auge de mi gris. No llamó para hacer un pedido. Llamó para disculparse. Dijo que había pasado por problemas, pero que mi nombre había saltado en su mente en ese exacto momento. Me hizo una propuesta irrecusable, no un proyecto, sino una asociación a largo plazo que garantizaría el sustento de mi familia y me daría margen para respirar e invertir. ¿Coincidencia? Mi abuelo Samuel me enseñó que coincidencia es el apodo que el hombre da a los milagros que no puede explicar. En la Kabbalah lo llamamos Hashgacha Pratit, providencia divina individual. Al cambiar la frecuencia de mi cli con el verde esmeralda, cambié mi propio vitachón, confianza. Y la confianza es un imán que atrae la providencia divina. Ya no tuve que correr detrás del dinero.
La oportunidad vino y me persiguió activamente. Con el primer pago de la nueva asociación hice algo que pocos harían. Fui al hombre que compró mi anillo y lo recompensé por el precio justo, pidiéndole el anillo de vuelta. Él preguntó por qué. Yo sonreí y dije, porque ahora el anillo es un símbolo de mi liberación y no de mi desesperación. El apartamento ya no era mi casa, era mi fundamento, Yesod. El desenlace, la disciplina del flujo. La imagen final que guardo no es la de una cuenta bancaria llena, es la imagen de mi abuelo Samuel visitando la casa un mes después. Entró, se detuvo en la sala, miró el verde esmeralda que ahora cubría la antigua oscuridad. No necesitó decir una palabra. Se sentó en el sofá y pidió su té, y solo sonrió. Un sonrisa que decía, finalmente, hijo mío, entendiste. Dejaste de intentar ser menor de lo que Dios te hizo. Esa es la verdadera resolución, la paz interior que viene del alineamiento total entre su creencia, Vitachón, y su acción, Maaseh. La valentía de cambiar la frecuencia fue la llave, pero el éxito debe ser sostenido por la disciplina de la gratitud y la donación para que el gris nunca regrese. Mi abuelo Samuel me dio la última enseñanza. Me dijo, la pintura cambió el clí, el vaso, pero el vaso debe estar siempre en movimiento. Movimiento, ese es el código final. En la Kabbalah el dinero, la shefá, es como el agua. Si se queda estancada, se pudre. Si fluye, purifica y multiplica la vida. El desenlace es entender que el verde esmeralda no es solo sobre recibir abundancia, sino sobre garantizar su flujo constante. Implementé 3 leyes innegociables. La ley de la donación invisible, Tzedaká, debe donar en secreto, sin esperar reconocimiento. Si el dinero es agua, la donación es el acto de abrir la compuerta. Es la señal más clara que envía al universo. Confío tanto en la fuente que me permito liberar una parte. La ley de la evolución constante. Aprendizaje. La mente esmeralda es la que crece, la que se profundiza, la que busca Jochma, sabiduría. Me comprometí a invertir el excedente en conocimiento. La verdadera riqueza no es el dinero, sino la capacidad de generarlo. La ley de las 72 horas, gratitud. Si aplicaste el código, el color y el milagro vino, la oportunidad, tienes 72 horas para santificar ese milagro a través de la gratitud. La gratitud es el barniz que protege al esmeralda del gris. Comencé a practicar la brachá, bendición, muchas veces al día. El gris es siempre el miedo a manifestarse en su plenitud. La prosperidad es un mandamiento cuando se usa para santificar su vida y la vida de los demás. Si acepta el desafío de la disciplina de la abundancia y va a cubrir su gris, comente aquí abajo con la palabra flujo. Quiero ver quién está listo para ir más allá de la valentía inicial y comprometerse con la sostenibilidad de la riqueza. Que la paz, la plenitud y la abundancia de Hashem estén con usted. Fin del roteiro adaptado. ¿Le gustaría que le ayudara a aplicar este principio a una situación específica en su vida? ¿O quizás a buscar ese color exacto de verde esmeralda?